último en Noticias Caracol. Buenas noches y mucha atención. Dos noticias que se originan en la Casa Blanca en Washington concentran a esta hora la atención informativa en Colombia y el mundo. Sí, señora. La primera tiene que ver con Gaza. Juan Camilo Merlano, ¿hay acuerdo entre Israel y Hamás para detener la guerra? Jorge Alfredo, hay acuerdo para implementar la primera fase del plan de paz de 20 puntos del presidente Donald Trump y una posibilidad real de sellar un cese al fuego sostenible que ponga fin a esta guerra en la Franja de Gaza. El mismo presidente Trump lo anunció a través de sus redes sociales. Ahora lo que sigue es la liberación de los secuestrados que se debe producir en las próximas horas, así como también la retirada de tropas de Israel de la Franja de Gaza, y posteriormente también se espera que haya un aumento de la entrada de ayuda humanitaria de manera masiva hacia la Franja de Gaza. Pero en todo caso un paso fundamental para avanzar en las aspiraciones de una paz sostenible y duradera entre Israel y Palestina, particularmente en la Franja de Gaza, y también el presidente Trump se espera que viaje a Egipto, donde se han adelantado estas negociaciones el día viernes. La otra noticia en desarrollo es la petición del gobierno de Estados Unidos al presidente Petro para que se retracte sobre lo que dijo acerca de la operación que adelanta contra el narcotráfico en el Mar Caribe. Juan Camilo, ¿qué detalles se conocen al respecto? Malú, esto es a propósito de un trino del presidente Gustavo Petro durante esta tarde, donde aseguraba que con respecto al último bombardeo, al más reciente que realizó Estados Unidos en contra de una embarcación en el Mar Caribe, tenía indicios de que la última lancha era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Pues este funcionario de la Casa Blanca lo que nos responde en un comunicado es: Estados Unidos espera con interés que el presidente Petro se retracte públicamente de su infundada y reprensible o reprochable declaración para que podamos retomar un diálogo productivo. Este mismo funcionario también asegura que pese a las diferencias políticas con el actual gobierno, Colombia continúa siendo un socio esencial y estratégico para los Estados Unidos. Hay que decir también que el presidente Petro posteriormente le pide a la Casa Blanca que le dé las pruebas de la lancha bombardeada para ver si su información es infundada. Por el momento vamos con más titulares de Noticias Caracol. Primero la gente. Noticias Caracol, edición central. En otras noticias, el mantenimiento de la planta regasificadora en la costa Caribe tiene a las plantas térmicas sin gas suficiente para generar la energía que consume esta región. De no encontrar una solución este jueves, un racionamiento por 5 días sería inevitable. Esta circular se convierte en la herramienta del gobierno para evitar un racionamiento general de energía durante 5 días en la costa atlántica. La expidió para obligar a Ecopetrol y otras grandes productoras de gas a entregar ese combustible a las térmicas y conjurar el riesgo. En este momento el fantasma de los cortes se da porque las termoeléctricas solo tienen el 35% del gas que necesitan para suministrar energía, mientras se hace mantenimiento a la planta de regasificación que permite importar ese producto al país. Obviamente sería más o menos racionamientos de entre 4 o 5 horas diarias en toda la región Caribe, o obviamente desagregado por momentos. Pero digamos que del total de que consume la región tendrías que estar racionando un 20-30% de ese consumo energético. El mantenimiento de la planta inicia este viernes y se prolonga hasta el martes. Las 3 térmicas que operan en la costa dependen en parte de la importación de gas, que se suspenderá por el mantenimiento de la regasificadora. El jueves en la mañana, antes de las 8 de la mañana, tienen que estar ofertando sus plantas en el sector eléctrico, diciéndole a XM: oiga, mire, yo estoy disponible todo el tiempo o en estas horas, dependiendo del gas que se tenga. Entonces, si no tenemos certeza del gas hoy, durante el transcurso del día, pues tampoco hay certeza mañana. Para la directora de Asoenergía, la solución está en manos de Ecopetrol, que es el principal productor de gas colombiano. El único que realmente podría abastecer la cantidad que se necesita de gas es Ecopetrol. Pero entonces también tendría que decirse, bueno, Ecopetrol, ¿qué va a hacer sin gas? ¿Cómo va a funcionar Ecopetrol sin gas para su trabajo como consumidor? El problema se da porque Colombia perdió la autosuficiencia en gas y depende cada vez más de las importaciones. Mucha atención, la registraduría anunció que habrá consulta del pacto histórico el próximo 26 de octubre. Juan David Ríos nos amplía. Juan.
María Lucía, pues mire, esto fue después de una reunión que sostuvo la Registraduría Nacional con delegados de los partidos de la Unión Patriótica, del Polo Democrático, también del Partido Comunista, de la Colombia Humana, que confirman entonces que técnicamente sí pueden participar en esta consulta interna el próximo 26 de octubre. Va a existir 3 tarjetones, un tarjetón para candidatos a la presidencia, en donde está Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho, otro para el Senado y otro para la Cámara de Representantes. Según la registraduría, al momento de la inscripción de los candidatos fueron las 3 personerías jurídicas de los partidos, UP, Polo Democrático y Comunista, que avalan entonces la inscripción de estos candidatos para poder participar en esta consulta. Todavía continúa ese limbo jurídico en donde el Pacto Histórico anuncia que va a continuar con la impugnación, por supuesto, ante el Tribunal Superior de Cundinamarca. La Fiscalía y la DIJÍN desmantelaron el imperio de los hermanos Prada, que con una empresa fachada para exportar fruta enviaban grandes cantidades de cocaína a Europa. Sus millonarios ingresos se los gastaban, entre otras cosas, en las discotecas más famosas de Ibiza. Estas fotografías fueron tomadas en Madrid, España. El hombre que ven en pantalla es Pedro Pablo Prada, conocido como Black Jack y señalado de ser el cerebro detrás del tráfico de droga del Clan del Golfo hacia Europa. En esta otra se ve a su hermano y mano derecha, alias Marcos. Según la DIJÍN de la policía, bajo la fachada de empresario, enviaba contenedores cargados de cocaína a ese continente. Vía marítima desde Turbo, Antioquia, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Guayaquil, Ecuador, con destino a Bélgica, Francia, Holanda y España. Pero además de traficar, los investigadores tienen pruebas que apuntan a que también habría lavado para el grupo armado 182.000 millones de pesos, producto del narcotráfico. A través de este método Hawala, el cual consistía en una parte de este billete, y ustedes logran observar, este se quedaba con el cabecilla del narcotráfico en Europa, y esta parte la administraba aquel receptor del dinero. Se identificaron 8 empresas de papel, las cuales circulaban, básicamente permitían bajo actividades como construcción, actividades dentro del sector inmobiliario y desarrollos de software. Mansiones como estas ubicadas en las zonas más exclusivas de Colombia y España, vehículos de lujo, relojes de marca y colecciones de los perfumes más costosos hacen parte de los bienes obtenidos por estos 2 hermanos y 3 de sus cómplices, producto del narcotráfico y lavado de dinero. Ocupando 49 inmuebles de esta organización, avaluados en más de 53.000 millones de pesos. Estos inmuebles hoy en el desarrollo de esta operación los estamos ocupando acá en la ciudad de Bogotá, en Medellín, Cartagena, Pereira y Dos Quebradas. Esta placa era de Black Jack, corresponde a una ONG norteamericana. Gracias a esta obtuvo residencia en Emiratos Árabes, a nombre de los Estados Unidos. Tras los 6 ataques contra la Guardia del IMPEC en distintas ciudades del país, se tomaron las primeras medidas para proteger la vida de los guardias. Comenzaron a implementarse algunas de las medidas de seguridad para contrarrestar los recientes ataques contra la Guardia del IMPEC, que en los últimos días dejaron 4 muertos y 4 heridos en Bogotá, Palmira, Armenia, Medellín y Cali. En la cárcel modelo de Bogotá fue cerrada la vía que permanecía abierta al público, una decisión que busca evitar ataques como el del pasado viernes cuando sicarios atacaron a 3 guardianes y uno de ellos perdió la vida. El director del IMPEC aseguró que fue necesario reforzar las medidas de seguridad para proteger al personal penitenciario. Cancelamos visitas en el Valle del Cauca y en Bogotá para este fin de semana. Se hizo con tiempo precisamente para evitar desplazamientos, una medida muy difícil pero temporal. También se autorizará a los guardianes portar armas de fuego para su defensa personal. También ya hablamos con Indomil para poder hacer la adquisición de armas de fuego de uso personal. Además se suspendió temporalmente los traslados de internos, por lo que se solicitará a los jueces que las audiencias se realicen de manera virtual. Sin embargo, para los guardianes las medidas anunciadas siguen siendo insuficientes. Y unas medidas de fondo de todo el gobierno nacional en honor a nuestras víctimas. Necesitamos respuestas a las investigaciones y en ese sentido para nosotros es importante que la Fiscalía en este caso muestre su independencia. El IMPEC insistió en la necesidad de reforzar la seguridad en los alrededores de los penales del país con presencia de la policía y el ejército.
Buenas noches. Colombia realizó la primera exportación de pollo hacia Japón gracias al trabajo conjunto de varios años entre el sector público y privado. Esta exportación la hizo la empresa Pollos El Bucanero, enviando 12.000 kilogramos de pollo al Japón. Se abre entonces una nueva oportunidad, un nuevo mercado con mucho potencial para los productores colombianos. En más información, después de dificultades financieras, Acerías Paz del Río logró culminar un proceso de recuperación empresarial ante la Cámara de Comercio de Bogotá, permitiéndole nuevos acuerdos de pago sobre las deudas con el sector bancario. Paz del Río puede continuar sus operaciones. En más información, la Superintendencia Financiera autorizó para que se inscriban las acciones de Tigo en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Con esto, EPM puede continuar con la venta de su participación en esta compañía de telecomunicaciones, con la que espera conseguir más de 2 billones de pesos. EPM entregará detalles sobre la fase inicial de esta venta en los próximos días. Hoy subió el dólar, tasa representativa del mercado para mañana, 3.879 pesos con 80 centavos. También subió el petróleo Brent, superando los $66 por barril. Subió el café, precio de referencia para mañana, 2.947.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. Los egresados de 12 universidades colombianas hacen parte del grupo de profesionales más apetecidos en el mercado laboral. Dichas instituciones están en los primeros puestos de un prestigioso escalafón mundial de competencia profesional. Dentro del QS World University Rankings, que evalúa a 800 universidades del mundo, figuran instituciones como la Universidad Nacional, Los Andes, la Javeriana, el Externado, el Rosario, EAFIT, la Universidad de Antioquia y la Universidad Industrial de Santander. Según el escalafón, sus egresados se distinguen por contar con las habilidades necesarias para desempeñarse en el entorno laboral moderno. Trabajando mucho más sobre cosas específicas que se requieren en el mundo laboral, la colaboración, el liderazgo, la adaptabilidad, la flexibilidad. El sector empresarial ha encontrado grandes oportunidades al aliarse con grupos de investigación y formación para el trabajo, tanto en pregrado como en posgrado. Unido también a conocimiento y habilidades en el uso de tecnologías, inteligencia artificial, ciberseguridad, Big Data. Mantener la calidad educativa y brindar mayores oportunidades de acceso en ambos sectores es el reto para las instituciones. ¿Cómo garantizan la permanencia? Facilitando que los estudiantes tengan no solo los mecanismos para estudiar, sino que reciban los acompañamientos de las universidades. Para el año 2024, la matrícula alcanzó los 2.561.000 nuevos estudiantes en universidades. El sector oficial logró un incremento del 8%, mientras el sector privado no llegó al 1% de crecimiento. Hola, a esta hora retomamos la noticia más importante en el mundo. El presidente Trump anunció que Israel y Hamas aprobaron la primera fase del acuerdo para poner fin a la guerra. Entre tanto, el primer ministro israelí dijo que su gobierno ratificará el acuerdo este viernes y el secretario general de la ONU celebró la decisión. El anuncio lo dio el presidente Trump a través de su red Truth Social. Me enorgullece anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una sólida, duradera y eterna paz. Todas las partes recibirán un trato justo. Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América. Y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este evento histórico y sin precedentes. Benditos los constructores de paz. Previamente se conocieron indicios de que haría el anuncio. En una mesa redonda sobre terrorismo doméstico, el secretario de Estado Marco Rubio entró en la sala y se sentó cerca del presidente Trump. El mandatario le preguntó: ¿algo que deberíamos saber sobre Oriente Medio? Espero poder hablar con usted, señor presidente. Y Rubio no esperó. Le pasó una nota en un papel. Trump la leyó y se secretearon. Luego, el mandatario describió su contenido. Acabo de recibir una nota del secretario de Estado diciendo que estamos muy cerca de un acuerdo en Oriente Medio y que me van a necesitar muy pronto. Las letras del papel trascendieron. Las cámaras captaron de cerca el escrito que decía:
Necesitamos que apruebes una publicación de Truth Social pronto, entonces podrás anunciar el acuerdo primero. Y aún previo a este episodio, Trump había anunciado que viajaría a Medio Oriente si todo salía bien. Paz en Oriente Medio. Es una frase hermosa y esperamos que se haga realidad, pero está muy cerca. Y lo están haciendo muy bien. Tenemos un gran equipo allí, excelentes negociadores y lamentablemente ellos también son excelentes negociadores en el otro lado. Entre tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que es un gran día para Israel y que mañana convocará al gobierno para aprobar el acuerdo y traer a casa a todos sus rehenes. Agradeció a sus fuerzas militares, al presidente Trump y a su equipo. El secretario general de la ONU también celebró la noticia y aseguró que Naciones Unidas apoyará la implementación del acuerdo. Por su parte, Hamás informó que los rehenes vivos serán intercambiados por casi 2.000 prisioneros palestinos en 72 horas después de la implementación del acuerdo. El huracán Priscila se degradó convirtiéndose en tormenta tropical. Antes, fuertes olas azotaron el Pacífico mexicano. En la costa de Jalisco provocó inundaciones y daños en el malecón de Puerto Vallarta. Las autoridades activaron un sistema de respuesta de emergencia. Se reportaron inundaciones en calles, negocios, hoteles y desagües pluviales con olas que impactaron contra malecones y frentes costeros. El rescate de un jaguar herido de bala en plena selva amazónica conmovió a Brasil y volvió a abrir el debate de la indiscriminada caza de animales en el pulmón natural del mundo. Llevaba varias horas nadando en el Río Negro en el corazón del Amazonas brasilero, a la deriva, confundido. Fue visto por varias embarcaciones cuyos ocupantes dieron aviso a las autoridades. El felino insignia de las selvas del sur del continente, bravío e indomable, pero en ese momento tan indefenso y desvalido. La policía militar y miembros de la Secretaría de Protección Animal lo rescataron. El jaguar, aferrado a un flotador, fue llevado a evaluación. Tras la revisión médica se identificó que el animal había recibido un disparo de escopeta en la cabeza, tenía varios fragmentos de plomo en el cuello, cara y cráneo, y dientes rotos. Mucha sangre y en estado de extrema debilidad. Tras la intervención de los veterinarios en Manaos, el felino está en proceso de recuperación. Esperan poder pronto devolverlo a su hábitat natural. El caso puso de nuevo en la palestra el debate de la caza ilegal en el Amazonas. Y una mujer lidera la creación de huertas agroecológicas en zonas vulnerables de Cundinamarca para fortalecer la autosostenibilidad alimentaria. Soy Nina Valdés y esta es mi historia. Lidero la construcción de huertas agroecológicas en la zona rural de Girardot, Cundinamarca. Guiadas por Nina Valdés, 35 familias generan suficiencia alimentaria para sus hogares en Barzalosa, vereda de Girardot. Tomate, acelga, albahaca, pimentón, depende mucho de las condiciones climáticas en las que es construida la huerta agroecológica. He aprendido a separar los residuos, a trabajar en equipo y también hacer el compostaje para el abono. La idea es que se aporte un granito de arena para la mitigación y la adaptación al cambio climático y la conservación del medio ambiente. Se podrían beneficiar alrededor de 120, 125 personas con la construcción de una huerta agroecológica. Por su trabajo en pro del ambiente, Nina Valdés es una colombiana que hace historia. Buenas noches, momento del código. En medio de las horas de incertidumbre sobre si habría una consulta del pacto histórico para elegir su candidato único a la presidencia, a muchos les llamó la atención que el registrador Hernán Penagos, encargado de la logística de las elecciones, no se había pronunciado sobre el fallo del Tribunal Superior de Bogotá y el precandidato Daniel Quintero afirmó esto minutos después de conocerse la decisión, justo antes de entrar a la reunión ayer en la Casa de Nariño con el presidente Petro. Lo primero es que quiero dar una muy buena noticia al país, es que consulta va a haber, hemos hablado con el Registrador Nacional del Estado Civil y ha informado que la inscripción de los candidatos está en firme. Momentos después la registraduría afirmó que aún no se iba a pronunciar porque no había sido notificada. En Mañanas Blue de Blue Radio, Néstor Morales y su equipo le preguntaron a Daniel Quintero quién de la registraduría le había informado que la consulta estaba firme. ¿Usted habló con el Registrador Nacional? Lo cierto, Ricardo, ¿cierto? Sí. Lo cierto, Ricardo, es que el registrador
después de que ya había salido el fallo, salió de una rueda de prensa diciendo pero que él no conocía la decisión. Él ha dicho hoy que no va a hablar hasta que no analicen de fondo el fallo. Él no se ha pronunciado sobre eso. El error es del registrador que sale a dar declaraciones. Claro, pero usted habló con el registrador nacional. No respondió. Luego, en entrevista con Noticias Caracol en vivo, le reiteramos la pregunta y miren. ¿El registrador, usted habló con él, le dijo que la consulta va? ¿Sí o no? Con un alto funcionario de la registraduría no voy a calentarlo porque no lo voy a calentar porque entiendo que allá hay una discusión de si se podía decir o no se podía decir. Y luego el registrador respondió la pregunta con total claridad. ¿Usted habló con Daniel Quintero? Para nada, yo no he hablado con ningún dirigente de ningún partido. Hicimos nuestras averiguaciones en la registraduría y a esta hora nos dicen que siguen buscando aún debajo de las piedras al alto funcionario o los funcionarios que le pudieron haber dado esta información imprecisa al candidato del pacto histórico. ¿Quién sabe con quién habló? Y la inteligencia artificial sigue tomando cada vez más fuerza en el mundo electoral. En las últimas horas se conoció el primer jefe de debate creado con herramientas digitales. Y señores, es del candidato David Luna. Hola, soy el avatar de David Luna. No soy un bot ni un troll. Soy el primer jefe de debate creado con inteligencia artificial. Es un avatar de David Luna y a partir de hoy es el encargado de responder preguntas, aclarar las dudas, debatir, pero también tendrá la desgastante labor de desmentir la información falsa de la campaña y responder a los insultos tan usuales en estos tiempos de polarización en las redes sociales. Hola Alejandro, ¿cómo va? Gracias por su mensaje. Se lo respondo con mucho respeto, pero también con firmeza. Propusimos ya la incorporación de 100.000 nuevos reclutas para enfrentar el problema de inseguridad. Se siente uno hablando con el mismo David Luna. El objetivo es acercar la conversación política a la gente con respuestas fundamentadas y respetuosas en tiempo real. Dice Luna que es una manera de demostrar que la tecnología puede servir también para mejorar la democracia. ¿Cómo les pareció? ¿Qué opinan? Hasta aquí el Código Caracol. Feliz noche para todos. Camila, gracias. Terminamos las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en última edición. Ya viene Desafío Siglo XXI. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.